Nos metemos a la economía. Sí, vamos a hablar un poco de inflación, Eduardo. Hoy hizo declaraciones el presidente Macri anticipando lo que va a ser, o preparando el clima, si querés, lo que va a ser el informe que va a dar a conocer mañana a las 4 de la tarde el INDEC respecto a lo que fue la inflación durante marzo. La palabra es pico. Sí, exactamente. La palabra es, la inflación llegó a un pico en marzo. Llega a un pico. Ahora, claro, el problema es que... El pico es altísimo. El problema es que el pico supone que es un máximo y que los meses siguientes van a ir en descenso. Pero, habida cuenta cómo vienen los pronósticos del gobierno y del presidente Macri puntualmente en materia inflacionaria, yo sería un poco más cauto, habida cuenta cómo fue su performance en cuanto a pronosticador de turno. Así que, en definitiva, mañana, 16 horas, el INDEC da a conocer el dato de la inflación de marzo. Por comentarios y por cómo el presidente preparó el terreno, sería alrededor del 4%. No debería sorprender tampoco que sea superior al 4%. Y lo negativo también es que abril, contradiciendo también lo que dijo el presidente respecto de marzo, puede haber otro pico adicional, dado que puede ser también del 4%. De hecho, la primera semana de abril, según estimaciones de consultoras privadas, el aumento de los precios llegó al 1,5% en promedio, así que abril también viene bastante denso en materia inflacionaria. Recordemos también que el informe del Fondo Monetario Internacional, en la última revisión, destacó la decepción que tenían con el comportamiento de los precios y las medidas contra la inflación. Así que a estar preparados en ese terreno. No es casualidad tampoco, Eduardo, que al día siguiente, es decir, pasado mañana, es decir, el miércoles, se den a conocer los anuncios para generar un poco de expectativas positivas respecto a la inflación. Acuerdos de precios, quizás algo de ahora 12, planes impositivos o de regularización de deudas impositivas, como en su momento lanzar a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, un paquete de medidas para aquellos que se pasen de la raya con los precios, ¿no? Exactamente, porque hubo un movimiento en los últimos días que siempre sucede. Es decir, cada vez que un gobierno en la Argentina, que ya lamentablemente fueron varios, anuncian suerte de acuerdos o medidas para controlar precios, las empresas se anticipan, suben los precios y a partir de ahí los fijan en un escalón superior. Así que quizás estamos ante un nuevo capítulo de estas medidas ya eternamente fallidas para controlar los precios en la Argentina. Bueno, el presidente hoy habló y dijo esto. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años, sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil, al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado, que es no gastar más de lo que se tiene. Entonces estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tiene que estar equilibrado. De ahí empezamos a construir un país en el cual no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90 y pico %, que tiene una inflación de un dígito. Y que eso le va a permitir a Sergio y a otros inversores proyectar más cosas, desarrollar más cosas en nuestro país, porque te da previsibilidad. La inflación te genera una inestabilidad enorme, aparte de afectar a todos para llegar a fin de mes, porque claramente sabemos a cuántos les está costando más llegar a fin de mes culpa de la inflación. Pero bueno, este tipo de días, este tipo de momentos, estas situaciones, nos demuestran que si hacemos los deberes de lo básico, porque lo que estamos discutiendo es algo que ya resolvieron los peruanos, los colombianos, los paraguayos, los chilenos, los uruguayos, ninguno de ellos está discutiendo ni preocupados por la inflación. Ninguno de ellos está preocupado por el tipo de cambio, porque han logrado estabilidad macroeconómica. Han logrado esto que les dije al principio, tener dirigentes responsables que no mientan y que gasten exactamente los impuestos que les pagamos. Y además, como queremos pagar cada vez menos impuestos, debemos tener gente capaz de cada vez gastar menos. Bueno, esos países que menciona justamente el presidente, que son de nuestra región, tienen en un año lo que nosotros en un mes. Exacto. Sí. Lo que vamos a tener nosotros de inflación
o lo que el número que vamos a conocer, que es de marzo, ¿no? De marzo. Exacto, inflación de marzo. Es lo que tienen esos países que nombró el presidente en un año. Sí, podría sumar a Paraguay también. No, nos salva Venezuela, si querés, ¿no? Si no, porque si no estaríamos liderando el Estamos ranking. segundos en la región. Exactamente. Y creo terceros o cuartos en el mundo. Exacto. A mí me cuesta entender el sentido de lo que dice el presidente siempre, ¿no? Porque estamos... ¿Cuántos meses lleva el gobierno? 3 años y... Sí, y si casi 4 medio. años. Mira, Digo, En diciembre van a ser 4 años. Faltan 6 meses para... Este discurso es más para el primer año, me parece. el primer año de inflación de Macri, el primer año de inflación es de 2016, 40%. Segundo año, 24,8%. Tercer año, 47,6%. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué significa, lo digo con toda, no es una ironía, qué significa que la inflación es cultural? ¿A quién le gusta vivir en inflación? No, hubo gobiernos que les encantaba. Bueno, Alfonsín el último. siempre... Espera. Alfonsín decía, un poquito de inflación nunca viene mal. Sí, yo decía lo mismo. Así que Alfonsín lo decía. Los ¿no? Kirchner también. El padre de la democracia decía, un poquito de inflación nunca. Los Kirchner lo mismo. Pero, Eduardo, Te decían, no, la inflación está bien, no pasa nada pero con eso la no es inflación. cultural, eso es político, institucional, No, bueno, pero que temporal. Te lo hicieron durante muchos años. Yo vivo en durante este país 80 años con hace- alta, sí, hermano, con yo alta vivo acá inflación se ha hace creado la 50 cultura años. inflacionaria. No es así. A ver, es una cultura de adaptación. Bueno, no es claro, cultural. claro. Sí, eso es. Es un A eso- mecanismo de a eso se adaptación. refieren cuando te dicen la inflación. Claro, pero Lo que dice el cultural, doctor es que hermano, no es una ¿qué país enfermedad quiere incurable. vivir? No es una enfermedad incurable. Claro, no, claro. Lo que No, sí no, hemos no, visto seguro, que acá seguro. somos Es un campeones. concepto erróneo. Pero no es se ha cultural. transformado en un cáncer para toda la sociedad. Cáncer en el cual nos metieron los dirigentes. Claro, Que más o Exactamente. menos Evidentemente. tenemos todos diagnosticado cómo se resuelve, pero nadie se anima a llegar al núcleo del problema. nadie Pero puede. Nadie se anima. que a mí me cuente el presidente de la República que esto no lo puede resolver porque es cultural, yo no se lo banco. No, sé, te entiendo, ¿por te qué- entiendo. ¿Por qué claro. debe ser? No, yo no vivo en la cultura de la inflación. A mí me pusieron en la cultura de la inflación. Lo Y que yo te sobrevivo Te ahí. hacen vivir Claro, en pero esta- eso en- no es... obligadamente. Me tengo que adaptarme a eso. Además, No es cultural. esto lo aprendimos siempre, ¿no? Siempre se ha dicho y la inflación es el peor impuesto para Claro. los pobres. Exactamente. Lo más regresivo La que hay. gente, qué sé yo, la clase media, media alta, la más alta también, ¿no? La verdad, un poquito más, un poquito menos, se la banca. Pero los pobres, el peor impuesto para los pobres. Exactamente. Para esos 14 millones de personas que son Sí, pobres, el exacto. peor impuesto para ellos. Y campeones en experimentar, ¿no? Recordemos que Argentina ya le sacó 13 ceros a la moneda. Ya pasamos de varias denominaciones, Claro. peso ley, peso convertible. 13 Austral, ceros le sacaron. Austral, 13 ceros. En lo que va de la historia. De la historia, 13 ceros. ¿eh? Claro, Los patacones. Cambiamos, Son los cambiamos- peores cambiamos alumnos los del mundo. billetes. Como ya matamos a todos los próceres, le pusimos animales y ahora estamos matando a los animales. No nos queda nada. No nos Tenés queda razón, nada. Pane. Queda Además, nada. y para terminar la idea, esta cultura de la cual un forma disparate parte el todo. presidente de la República, cuando hacía los discursos de campaña y decía que él lo podía resolver en 10 días, ahí no era cultural el problema. En ese Después, cuando momento, llegó al claro, no era gobierno, se cultural. dio cuenta que, Sí, que era no- cultural. Bueno, Qué difícil. hermano, pero vos sos No, un proceso eso fue político, una cosa. Claro, que sí, hace claro. gestión, ¿viste? No podés sorprenderte porque no podés resolver los problemas, no lo hagas. Pensó que andate. ganaba el partido con la ¿Qué sé yo? camiseta y... Yo estuve este Bueno. fin de semana en Paraguay y Vuela Paraguay, ¿no? Vuela. parece otro. Es que es una especie de Chile hace 10 años. Algún día te voy a contar sobre la salud pública del Paraguay. Es lo peor que hay en el Me imagino. subcontinente. Me imagino. Pero me imagino. económicamente está Va para volando. arriba, impresionante. Y lo impresionante es cómo nos ven. Con un poquito de... Yo estuve con gente, con políticos, con algunos empresarios. Te ven con un poquito de... Y bueno, andan un poco Como quizás desordenados, nosotros veíamos hace Claro. años Exacto. a los paraguayos, a Sí, los andan bolivianos, a los desordenados, uruguayos, a bueno. los chilenos. Tienen que hacer los deberes, después vengan a hablar. Claro. Ah, agrandadito. Te miran un poquito Sí, así. sí, sí. Y bueno, Política. los números le Está dan- bien. Sí, pero Los números le dan razón. goles son Claro, ahora. obviamente. Si te va bien las cosas, te agrandás.